Buenas noches, televidentes de Washington TV, la televisión del futuro ahora. Hoy, nuestro segundo programa, Reflexiones Políticas con este servidor René Núñez. Antes de comenzar a analizar los temas de hoy, quiero agradecer a todos aquellos amigos y amigas de diferentes partes que enviaron audios, enviaron chats para felicitarnos por este esfuerzo que estamos haciendo, compartiendo análisis político y que es una continuación de lo que siempre hicimos en Venezuela, en la radio, en la prensa escrita, en la columna, la famosa columna Portachuelo, que la escribí por más de 40 años, y siempre tuve mis programas de radio en diferentes circuitos radiales, haciendo análisis sobre la política de manera objetiva, crítica, como debe ser. Así que le agradezco a los amigos que se manifestaron desde Canadá, desde España, desde Colombia, desde Chile, desde Perú y desde Venezuela. Gracias. Y aquí estamos y vamos a seguir haciéndolo hasta que Dios nos lo permita. Hoy tenemos 3 temas noticias que fueron determinantes, ocuparon mucho sentimentaraje en la prensa escrita, en la televisión internacional. Y en esos 3 temas, sin duda el protagonista fue Estados Unidos. En el primer tema, noticia que vamos a analizar y que tiene que ver, por coincidencia, lo que hicimos como análisis en el primer programa del lunes pasado, donde hicimos análisis sobre la manera como se ha estado comportando la Organización de los Estados Americanos, de manera ineficiente, que no se corresponde con la misión por la cual fue creada, y menos con la Carta Democrática Interamericana, que se aprobó en el 2001 en una asamblea general realizada en Lima, Perú. Y esta semana hubo una intervención del subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, quien dedicó a analizar con lujo de detalle y que coincide con lo que nosotros hicimos el lunes, pero venido de ese alto nivel de la política norteamericana, nos hace muy feliz porque se demuestra que tal cual como nosotros lo analizamos, también lo está analizando los Estados Unidos. Esa incapacidad manifiesta de la OEA para cumplir con su misión. Y decía el subsecretario Landau que la OEA no puede seguir siendo esa organización donde no se involucra, donde no toma acciones concretas, firmes, frente a lo que le está pasando a sus miembros. Y ponía el ejemplo de Nicaragua y el de Venezuela. ¿Cómo era posible? Decía el subsecretario Landau, que lo que está ocurriendo en Venezuela, la OEA
se ha quedado en la retórica, tal cual como lo dijo, discursiva de los discursos, y no hacía nada, mientras el pueblo venezolano sufriendo las consecuencias de un violador de los derechos humanos y además de quien ha estado atentando contra la institucionalidad democrática del país, contra quien no ha acatado ni siquiera la propia Constitución que ellos mismos aprobaron en 1999. Y haciendo lo que hicieron con las elecciones que ellos mismos convocaron el 28 de julio del 2024, donde el pueblo venezolano se expresó y dijo: nuestro presidente es Edmundo González Urrutia. Y no lo quisieron reconocer. Ya lo habíamos dicho en nuestro primer programa. Crearon un gigantesco fraude vergonzoso hasta el sol de hoy, sin demostrar por qué le dieron el triunfo al perdedor, a Nicolás Maduro. Y esta semana que pasó, que es quizás lo que habría motivado a expresarse de la manera categórica que lo hizo el subsecretario del Estado, Christopher Landau, que el secretario general de la OEA, pidiéndole al régimen de Venezuela que sea transparente en las nuevas elecciones de alcalde que está apresuradamente convocando porque quiere apoderarse sobre la base electoral, pero que ya sabemos la manera fraudulenta como lo viene haciendo. ¿Cómo es posible que le vas a pedir a quien acaba de hacer un tremendo fraude, a quien convocó unas elecciones para gobernador y para el poder legislativo, diputados, y donde hubo una ausencia mayoritaria de una expresión de rechazo total del pueblo venezolano, ratificando lo que es como se expresó el 28 de julio, le va a pedir que se comporte transparente? ¿Es que acaso, secretario general de la OEA, usted no leyó los informes del Centro Carter, a quien se respeta en esta región por su observancia en los procesos electorales de manera independiente y absolutamente transparente, que lo ha reiterado ya en varios informes de lo que ocurrió el 28 de julio en Venezuela? Y, sin duda, esta intervención del subsecretario de Estado de los Estados Unidos es un mensaje a García que le está mandando también, no solo a la OEA, le está mandando a Venezuela y a Nicaragua. De la manera como están oprimiendo y comportándose con su pueblo, violándole todos sus derechos humanos, conculcándole la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad natural, a la seguridad jurídica. Sí, así lo leemos, le damos lectura. Es un mensaje de García que se le está enviando, como para que prepárense, porque si la OEA no es capaz de tomar acciones, bueno, todo es posible, sobre todo por las complicaciones del segundo tema que vamos a hablar, también muy complejo, y donde ya hubo una intervención directa de los Estados Unidos.
Así que la OEA de verdad está contra la pared, no resuelve nada. Miembros que están haciendo lo que les da la gana contra sus pueblos, y los pueblos sufriendo las consecuencias, y el organismo internacional que tiene que tomar acciones firmes y categóricas en silencio discreto, en complicidad, como dice Landau, es lo que viene haciendo la OEA. El segundo tema tiene que ver sin duda, y que ocurrió en todos estos tres temas que vamos a analizar hoy. Ya analizamos el de la OEA, ocurrió en la semana pasada. Y el segundo tema tiene que ver con otros temas tan complejos y que tiene que ver con la responsabilidad de otro ente internacional, supranacional, como es la ONU, que tampoco, igual que la OEA, hace nada. A pesar que se creó para preservar la paz, la seguridad, la tranquilidad de los pueblos en el mundo y evitar la anarquía, el desorden, para que las cosas no vayan a peores en el comportamiento de algunos gobiernos con sus pueblos. Y con esa crisis que revivieron los propios grupos anárquicos que hay en el Medio Oriente, y donde Irán ha sido el Estado que los protege y que los ayuda, y que comenzó cuando se impuso la revolución islámica en 1979, comenzaron a desarrollar bases nucleares. Un Estado que está calificado por sus acciones, por su cumplimiento, que apoya, que financia el terrorismo internacional. Terrorismo, que es violencia, donde se utiliza la violencia como fuerza para imponer el fundamentalismo de los que están allí en Irán y en esa zona de Irán, tanto en Gaza como en el Líbano y en otras zonas del mundo, le obedezcan las arbitrariedades, porque todo se hace con violencia. Una violencia contra los ciudadanos, contra el civil, contra la infraestructura, porque ellos, cuando hacen daño, además que se contentan, se abrogan de ser los autores, le hacen daño a las sociedades, tanto a lo civil como a su infraestructura física del país. Y despertaron y se metieron hace unos tiempos atrás, cuando de repente aparecieron miles de misiles contra Israel, venidos del grupo Hamas, y que tuvo que defenderse Israel. Y donde está la mano metida los iraníes. Bueno, tuvo que intervenir los Estados Unidos. De algo que ha estado pendiente como compromiso de la ONU de evitar que se desarrolle bombas nucleares en un estado de las características que definen como terrorista en Irán. Cuando ocurrió la intervención de los Estados Unidos, que bombardeó y destruyó las 3 bases nucleares en Irán, salió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, muy preocupado por la intervención y por lo que se estaba haciendo contra las bombas nucleares. Caramba, déjate allí una preocupación de qué bando estás, Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Cuando pena te debe dar que no has actuado
contra lo que vienen haciendo y se han hecho de la vista gorda, de parar ese desarrollo nuclear de quienes no aceptan negociaciones, quienes no les interesa el Estado de Derecho, quienes no les interesa las libertades y que tienen además su mano en varios países, no solo del Medio Oriente, sino también ahora por acá dicen que están metidos también en Venezuela. Y son tan malos que para que el pueblo que nos está viendo en estos momentos, y le voy a poner dos ejemplos de cómo funciona el Estado terrorista. En Irán, independientemente que esté allí en su constitución islámica las razones balurdas que podían justificar legales porque están en su constitución, una mujer que sea infiel, en estos días ocurrió una, ¿sabe cuál es la pena de estos inhumanos? La condena es la muerte, pero una muerte demasiado dolorosa, que hay que ponerse en esas personas que van a esa muerte a someterse a la fuerza que el régimen terrorista en Irán impone. La pone en una plaza pública y allí van con odio, con rencor, a matarla a pedradas. ¿Se imaginan ustedes morir recibiendo pedradas con violencia, con odio de grupos terroristas del pueblo que están allí? En esa plaza, esa mujer. En estos días mataron una. ¿Qué humanismo es eso? ¿Qué racionalidad es eso humana? ¿Puede tener eso solidaridad? ¿Puede tener eso caramba, apoyo? ¿Tolerancia? No. Ni de ningún organismo internacional, ni de un ser humano. Que estamos en este siglo, todavía están en esas condiciones, cómo se sancionan a los que cometen infidelidad las mujeres, porque ellos sí pueden tener las mujeres que les da la gana, pueden tener un harén de mujeres, machistas que son. En Afganistán, donde también el terrorismo está funcionando como cabecera de ese estado, las mujeres no tienen derecho a educación, no pueden entrar a la universidad. Machistas, cobardes, le tienen miedo a la inteligencia de la mujer. Y ese es el terrorismo, que también la Naciones Unidas se ha hecho la desentendida y no ha hecho ningún esfuerzo colectivo para detener esa barbarie, porque no se puede llamar sino barbarie. El tercer tema noticia de la semana, y tiene horas muy recientes, también Estados Unidos tiene que ver con el tema. ¿Se acuerdan del Hugo Carvajal, que llaman el Pollo Carvajal? El hombre de confianza, de inteligencia, de la seguridad de Chávez cuando tenía el ejercicio del poder a su libre albedrío, y que tuvo que huir porque no se la llevó bien con Maduro, o los intereses encontrados allí de poderes no se dieron y tuvo que salir en huida y se refugió por allá en España, y de allá lo extraditó Estados Unidos, que es el único país que extradita narcotraficantes, delincuentes, corruptos, porque no veo otro país en el mundo haciendo eso, lo que no hacen la justicia internacional. Bueno, este señor está preso de hace un año aquí en Estados Unidos, y el que comete un crimen
tiene dos opciones. O se declara inocente o se declara culpable. Si se declara inocente, bueno, tiene que justificar a través de un abogado porque es inocente. Pero aquí la cultura es mejor que diga la verdad que la mentira. La mentira tiene su penalidad muy grave aquí. Y el señor Pollo Carvajal se acaba de declarar culpable. Lo que se demuestra que está reconociendo el narcoterrorismo que ha estado en el país y que no se ha tocado de la manera como ahora, estoy seguro, porque cantó, debió haber cantado con lujo de detalles quiénes son en el pasado y en el presente, quiénes están conectados con eso y toda esa red que funciona desde Irán, por ejemplo. Entonces, ese es otro mensaje de García, de esa noticia para el régimen de Venezuela. Que si le faltaba a esa información es la que le habría suministrado el Pollo Carvajal para acogerse a esa opción de declararse culpable y seguramente le van a reducir las penas, algunos años de pena a la condena que no lo salva de todos modos el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces, las cosas en una semana se movieron con mucha rapidez. Por lo tanto, aquellos que no terminan de entender la política de Trump, independientemente de que podemos estar de acuerdo o no en muchos de los temas, significa que estas tres noticias, Venezuela está en la agenda. Venezuela está en la agenda. Así que nos volveremos a oír y a ver en el próximo programa, próximo lunes a las 8 por la televisión del futuro ahora, Washington TV. Buenas noches, amigas y amigos. Hasta la próxima.